Comenzando esta novena con una reflexión que nos dirige hacia lo que vamos a meditar hoy en este día de la novena, y voy a acompañarlos pues caminando con la Virgen María. En estos primeros días nos hemos concentrado en ese niño que está en el vientre y que comienza a actuar desde el vientre, porque sabemos que como es Dios, desde el momento en que el arcángel anuncia a la Virgen sobre ese niño y ella queda esperando del Espíritu Santo, el niño comienza a actuar, no porque no hubiese actuado antes, porque sabemos que es Dios y Él siempre actuó desde siempre, pero actuando en la humanidad que tomó en la Virgen María, que sabemos que fue engendrado, no creado, porque no es criatura, pero al tomar esa carne de la Virgen comienza a actuar entre nosotros desde la carne también, lo cual es un evento extraordinario y misterioso que, como decían las reflexiones anteriores, nosotros no podemos comprender esto desde la razón. Por eso, como dice la palabra, no escudriñes en los misterios de Dios. El llamado a la humildad, a la pequeñez, que valga la pena recordar la novena de Navidad como ese llamado a la pequeñez y a la humildad, que es la infancia de Jesús, es precisamente el abandonarnos en la voluntad de Dios, en el misterio de nuestra vida, porque ninguno de nosotros puede negar que nuestra vida es un increíble misterio, un misterio extraordinariamente precioso, y al mismo tiempo, como es incomprensible, pues tiene momentos extremadamente difíciles, porque nosotros no podemos concebir realmente el paso de esta vida, no lo concebimos porque es un paso que solo Dios conoce. Nosotros caminamos sobre un misterio, somos parte de un misterio y vivimos en ese misterio, y por eso la Virgen María es un ejemplo extraordinario de lo que estoy hablando, porque ella debemos, a pesar de que ella es creada, inmaculada y creada para ser ese instrumento que quizás es el instrumento más extraordinario de toda la humanidad, sin embargo, ella se va despertando en su humanidad al misterio para el cual fue creada. Y cada etapa de lo que ella vive, por eso la palabra, cuando el niño se pierde y lo encuentran en el templo, y luego parte José y María con él hacia Nazaret, dice: y María guardaba todo esto en su corazón. Eso quería decir de que la Virgen se iba despertando al misterio para el cual fue creada. No es que ella pues ya tenía todo concebido, y ella se fue despertando a eso. Y entonces la Virgen la podemos localizar en una forma extraordinariamente mística cuando queda esperando de un espíritu y teniendo el prometido que es José, a quien debe contarle lo que le pasó. Esto es algo que nosotros debemos entender, lo misterioso y difícil que es, porque así como Jesús al tomar carne queda crucificado en la carne, porque la cruz no es solamente la muerte del Señor en el madero, la cruz es la carne. Nosotros, al estar en una carne mortal, estamos crucificados en ella, porque el Señor, cuando nos da el Espíritu en el bautismo, nos da la sabiduría de nuestra mortalidad y quedamos crucificados en esta realidad de la temporalidad, y sufrimos con esto porque tenemos conciencia. Si no tuviésemos conciencia de nuestra naturaleza mortal, no sufriríamos con nuestra vida, porque eso es lo que una persona común que no está bautizada y es totalmente carnal y es totalmente del mundo, no sufre por su existencia humana, disfruta la vida o hace de la vida lo que quiere sin ningún límite, porque solo tiene esa concepción de la vida. Nosotros por el Espíritu se nos ha dado la trascendencia,
estamos más allá de esta carne y de esta realidad, lo cual hace mucho más complicada nuestra existencia, al mismo tiempo que es bendecida por ese don, pero no es sencillo vivir así. Pero se pueden imaginar la Virgen María, que es creada sin pecado. Por lo tanto, ella tiene la plenitud de la conciencia, lo cual nosotros por el pecado tenemos nuestra conciencia nublada y se opaca, entre más entremos en el pecado, más opacada la conciencia. En cambio, la Virgen la tiene absolutamente clara, por lo tanto, más dolor, más sufrimiento, porque ella entiende profundamente todo lo que va viviendo. Entonces, en el momento que queda esperando de un espíritu, ustedes se pueden imaginar lo que es eso. Pónganse a pensar lo que quiere decir para una mujer que se le aparezca un ángel y ya sienta que quedó esperando y ya sabe que está embarazada y está esperando de un espíritu. Y encima de eso tiene un prometido con el que se va a casar, que no entiende nada de lo que está sucediendo. Todo esto son acontecimientos extremadamente dolorosos, difíciles, misteriosos, y nosotros en esta novena debemos compenetrarnos en eso, porque si vamos a caminar con el Señor en este misterio del pesebre, pues nosotros debemos reflexionar bien lo que estamos haciendo, porque la novena simplemente como un hecho religioso, pues es una intención que tengo para que el Señor me la cumpla. Eso sería lo que normalmente hace la gente, pero es que la razón por la cual nosotros nos reunimos acá y por la cual nosotros vivimos este carisma de la infancia del Señor es para poder adentrarnos en el misterio y poder vivir la Navidad con el espíritu de la Navidad, no con la religión de la Navidad, sino con el espíritu. Y eso es lo que la invitación que hacemos nosotros al llevar a cabo todo este caminar con la novena. Hoy nos concentramos en la Virgen María, porque habíamos estado con el niño estos primeros días. Hoy la Virgen María está viviendo esa experiencia de ese Dios que lleva en su vientre. Ustedes pueden imaginar lo que tenía la Virgen en su corazón del deseo de verle el rostro a ese niño, sabiendo que era Dios. Y lo que ella sentía, el deseo. Una madre que está esperando un niño siempre está encantada con la imagen del niño y no ve la hora que ese niño nazca para verle sus ojitos, su rostro, cargarlo y tenerlo ya materializado en una forma directa afuera de su vientre. Es el sueño de una madre, ¿no? Y que nazca sano, y que todos estos son los sueños del embarazo. Pero en la Virgen María hay algo más extraordinario todavía, porque ella está esperando a Dios, y ella sabe que es Dios, pero también sabe que es un Dios crucificado, y sabe que con Él está viviendo una cruz ya, desde que quedó esperando. O sea, ella no estaba esperando la crucifixión en el madero. Ella sabía que tanto ella como Él estaban ya en esa cruz, desde que ella quedó esperando de un espíritu. Ya esto para el mundo es una absoluta contradicción. Sabemos que en la cultura judía era un adulterio y por lo tanto muerte, pero se dice que San José la iba a abandonar en silencio, porque él supo lo que sucedía. No se sabe cómo supo, si ella le tuvo que haber contado a la Virgen, pero él quedó completamente confundido, obviamente, según la palabra, según está escrito, él quedó confundido, no entendió, y por eso la iba a dejar en silencio, porque no entendió eso de dónde vino, y además sabía que había algo que no entendía, pero no quería quedarse ahí, porque era contra la ley judía. Él no podía seguir así. Lo único que iba a evitar era el escándalo y que la mataran, pero lo demás, todo lo iba a hacer, que era alejarse. Entonces, al tomar a María hoy como centro de nuestra reflexión, tenemos que entender que tanto Jesús actuaba desde la carne de María ya entre la carne de toda la humanidad, ya estaba presente en el mundo, había cambiado el cosmos entero, porque cuando nace el Salvador, cambia todo el universo en el momento que toma carne. ¿Por qué? Porque no solamente el ser humano cayó, sino que cayó toda la creación. Eso es lo que dice la palabra. Así está revelado el misterio del destierro.
Él cayó, por eso San Pablo dice que la creación se revuelca en dolores de parto esperando su liberación. O sea que también está caída. Y por eso tenemos todos los fenómenos naturales que tenemos, los temblores, los volcanes, las inundaciones, los huracanes. Todo esto es parte de un parto, un dolor de parto de la naturaleza, que está imperfecta porque se cayó también. Entonces cuando el Mesías está ya en el vientre de María, tocó la creación entera, el universo entero, desde ese vientre de esa madre. Es algo muy grande. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso con cuidado, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo en esta novena, recorriendo cada paso, es por encima de lo que nos podamos imaginar nosotros. Es mucho más grande de lo que podamos imaginarnos, porque al estar ese niño en ese vientre, toda la creación se movió, todo. Porque como viene el Redentor ¿qué va a hacer? El Redentor va a liberar la creación y las criaturas de la caída. Entonces cuando entra la salud, entra el cambio. Y entra el cambio en toda la humanidad y en todo el universo. Y eso, el universo mismo no sabe qué es lo que está sucediendo, las criaturas tampoco, pero ya no vuelve a ser lo mismo. La Tierra nunca fue la misma desde que Él se encarnó, ni el universo entero fue lo mismo. Y ahora navegamos por la economía de la salvación hacia la segunda venida, que es cuando el Espíritu de Dios culmina la redención y ya se separa la oscuridad totalmente de la luz y quedan sepultados en las tinieblas los espíritus separados y caídos, y se termina la muerte y comienza la plenitud de la gloria, que es el regreso al paraíso perdido. Descienden la nueva Jerusalén del cielo, que son los nuevos cielos y la nueva tierra, que quiere decir que la creación entera queda restituida. Todo esto está sucediendo en el vientre de la Virgen María, todo lo que estoy diciendo yo. Y por eso es tan importante entender ese misterio de lo que sucede con María también, porque la Virgen está entendiendo todo eso, porque ella, como decía, tiene la plenitud de la conciencia, porque no tiene mancha de pecado, y lo único que nos quita la plenitud de la conciencia es el pecado, y ella no tiene eso. Entonces ella entiende todo y sabe de ese niño lo que está saliendo hacia toda la creación, hacia todas las criaturas, y a medida que va entrando en esa gestación y van pasando los meses, se va engrandeciendo la obra y va tomando forma, y todo eso se está dando en ella, desde ella. Por eso, si nosotros queremos extendernos más allá todavía, nos damos cuenta que cuando comulgamos, cuando recibimos la Eucaristía, nosotros somos vientre del Mesías. Nosotros tenemos en nuestro vientre espiritual la presencia del mismo niño que tuvo María en su vientre. Ese es el momento de la comunión, y por eso hay que trasladar toda esta gracia de lo que sucede en el vientre de María a los sacramentos, y darnos cuenta cómo los sacramentos son un vientre de la Iglesia, es el cuerpo místico, y todos estos misterios se cuecen ahí como esa grande ebullición de algo que va a sanar todo, que va a liberar todo, que va a regenerar todo. Y esto es lo que estamos viviendo. Esta novena es la gracia más grande, porque estamos hablando de la llegada del Mesías, que todo lo cambió, todo lo cambió. Y por eso es tan misterioso que Él haya tomado carne de criatura. Y ahora, para nosotros cerrar esta reflexión esta noche y prepararnos para rezar la novena, sería bueno que en el corazón entremos a este día de la novena a orar, pero con la conciencia de quién está viviendo qué. La Virgen está viviendo ese misterio que reflexionamos, el niño está actuando en toda la creación y las criaturas, y nosotros como criaturas somos parte de eso que el niño está haciendo, y es importante colocarnos ahí para tener esa conciencia también, porque así como el pecado nubla nuestra conciencia, la gracia de la Iglesia por medio del Espíritu Santo la despeja.
Entonces nosotros podemos tener la conciencia iluminada cuando meditamos en estos misterios y sobre todo en esta novena que tiene un don extraordinario porque es el don de la infancia de Jesús. Amén. Amén.